Con alegría, Señor, cantando vienen. Con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, un mundo que busca que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Que vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Este domingo celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, la Eucaristía, del amor de nosotros, reunidos en el amor de Dios, comenzando pidiendo perdón. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los afligidos, Cristo, ten piedad. Casa de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo,
Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, eres Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló al pueblo y le dijo: Recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Glorifica al Señor Jerusalén, a Dios ríndele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de sus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Bendito sea el Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Bendito sea el Señor. Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Bendito sea el Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias, ¿no nos une a Cristo por medio de su sangre? ¿Y el pan que partimos, no nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan.
Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Dice el Señor, el que come de este pan vivirá para siempre. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. La vida del ser humano está poblado de presencias visibles y cercanas, como la de una madre que vela sobre el hijo que juega o que descansa. Presencias invisibles, como la de dos personas que se aman, se piensan, se encuentran, a pesar de la distancia o de la lejanía corporal. Al nivel de la experiencia humana más profunda, el hombre tiene la experiencia muy particular de una presencia misteriosa, pero real, que toca el centro mismo de su ser. Una presencia que inspira un sentimiento inefable de confianza, de seguridad. Es la revelación y la toma de conciencia de la presencia creadora de Dios. Una presencia que sostiene al ser humano y lo alimenta. La presencia de Dios de nosotros tomó en la historia la forma visible y palpable de Jesús, imagen del Dios invisible, revelador del misterio del hombre. Después de la ascensión, lo que subió a la experiencia insensible de los hombres, Él permanece y se entrega bajo el signo del pan y del vino. En los que ofrece su cuerpo como comida y su sangre como bebida de salvación y de vida, Jesús permanece con nosotros hasta el fin de los tiempos. El autor de la primera lectura, reflexionando sobre dos grandes prodigios del tiempo del Éxodo, el maná y el agua brotada de la roca, trata de hacer comprender Israel como su peregrinación por el desierto. Enseña que el ser humano
no es autosuficiente. El sustento que se procura con sus propias manos puede faltar. La prosperidad y la vida están solo en la obediencia a los mandamientos divinos. De aquí el paso del alimento material al alimento espiritual de la palabra de Dios que le permite al pueblo sobrevivir en la tierra donde Dios lo lleva. En la Eucaristía, Dios renueva con nosotros la alianza que pactó con ellos, una vez para siempre, por medio de la sangre de Cristo. La Eucaristía es el banquete sagrado en que el pueblo de Dios, alimentándose con el cuerpo y la sangre del Señor, participa en los bienes del sacrificio de la Pascua. En la esperanza, la Eucaristía prefigura y anticipa el banquete en el reino del Padre, anunciando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Para celebrar la fiesta del Corpus Christi, debemos convertirnos en un altar Cristo, o otro Cristo, en medio del mundo de hoy, de modo que seamos pan partido y vino derramado para las necesidades de la humanidad. La Eucaristía exige que como seguidores de Cristo, nosotros también nos dejemos partir para los demás para ser derramados. Al hacerlo, estaremos emulando a Cristo y viviendo el misterio pascual. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, integrado. Así como las multitudes siguieron a Jesús pidiendo esperanza y alivio, nosotros pedimos a Dios alivio para las enfermedades que afligen al mundo. Por todos los miembros de la Iglesia Universal, a través de compartir los dones y respetar la diversidad, que crezcamos en la unidad. Roguemos al Señor. Por los líderes de las naciones de todo el mundo, que defiendan la importancia del discurso civil y colaboren juntos por el bien común. Roguemos al Señor. Por el fin del racismo y el prejuicio, por el fin de la violencia que divide a nuestra sociedad, roguemos al Señor. Por todos los aquí reunidos como comunidad de fe, que nos animemos unos a otros en la vida de discípulos, roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos que han muerto en la esperanza de la resurrección, especialmente Rafael Aguilar Serrano y Enrique Clark Bujanda, roguemos al Señor. Padre del amor y la ternura, tú que nos das el pan nuestro de cada día,
escucha y contesta nuestras oraciones por Jesucristo nuestro Señor. Oren para que este sacrificio mío ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne, inmolada por nosotros, quedamos partados. Y cuando bebemos su sangre, derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso con los ángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres de verdad, Padre, y con razón te alaben todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos manda celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche que ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, haz celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos forme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Marco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos, dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Padre nuestro, que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les doy, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra de la paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Yo lo resucitaré, yo lo mi cuerpo, vida del mundo, el que siempre coma de mi carne, vivirá en mí, y yo viva en él. Yo lo resucitaré, yo lo Oremos. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este martes 16 de junio a las 6:30 de la tarde aquí en la iglesia tendremos un entrenamiento especial para todos los que quieran servir como ujier. Aprenderemos de nuevo el protocolo para ayudar a la gente en tiempos de pandemia. La iglesia está abierta para la oración privada de lunes a viernes de las 9 a la 1 de la tarde. Por favor, venga a la oficina para entrar en la iglesia. Las confesiones se reanudarán el sábado 20 de junio a las 3 de la tarde. Las confesiones serán en el aula número 8. Por favor, observen las líneas azules para el distanciamiento social. Deben usar una máscara.
Las confesiones también están disponibles con cita previa. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su morada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado, vayamos en paz. Demos gracias a Dios.